en cabina. Creo que de todas maneras hay que poner énfasis en que la visita de Vance a Alemania, en la conferencia de seguridad, creó un malestar entre los europeos, o acentuó el malestar, porque ya existía entre los europeos, porque este hombre, en vez de hablar de lo que esperaban los europeos, se está de acuerdo sobre Ucrania, más bien intervino en la política interna de Alemania, y eso le molestó mucho, no solo al actual canciller, sino incluso al que podría ser un nuevo canciller, el candidato de la democracia cristiana, y también el ministro de Defensa de Alemania, en la misma conferencia. Entonces, lógicamente, eso crea una situación de dispersión de ese poder mundial. Hemos tratado ese tema otras veces aquí. Yo creo que en general es positivo que Europa asuma su rol de potencia y que otras potencias también actúen de manera que se tienda más a un mundo multipolar que a un mundo unipolar. Eso se ha estado discutiendo por muchos años. En los años 70 se discutía bastante. En esa época que Manuel mencionaba de la debilidad de Carter, que proyectó realmente cierta debilidad del poder de Estados Unidos cuando la toman los rehenes en Teherán y otras actividades, y que fue pocos años después de la derrota de Estados Unidos en Vietnam, que fue en 1975. Entonces esos años ahí hubo un debilitamiento del poder estadounidense, y entonces la multipolaridad emergió como una opción. También hubo problemas internos de Estados Unidos. Recuerdo que aquí vinieron algunos politólogos, como el profesor Howard, son muy buenos, y que ha estudiado muy bien la política dominicana. Exactamente. Y él y otros decían en esos seminarios que hacían en el gobierno americano, en esa década del 70, que en Estados Unidos se estaba dando una latinoamericanización de la política. Lo que ya entendía por latinoamericanización era una cierta inestabilidad de la política. En esa década del 70, con la renuncia primero de Nixon, Spiro Agnew, y después con Nixon, que lo forzaron con sí, después entonces bajo un presidente Gerald Ford, que si no renunciaba iba a ir peor. Gerald Ford, quien no había sido electo directamente, sino que fue por el Congreso. Luego vino Carter no pudo repostular, no pudo reelegirse, y entonces vino Pinkerton. Esa fue una década de cierta inestabilidad y al mismo tiempo de fortalecimiento de la multipolaridad. Estamos hablando de la década del 70. Entonces ahora como que se está más o menos configurando esa multipolaridad. Y este discurso de este Vance en Múnich, pues como que acentúa esa tendencia. Ya hay una convocatoria de Macron de urgencia para que se reúnan los líderes de los países europeos más fuertes, incluyendo a Inglaterra. Y también eso se va expresando en la parte de la cuestión política directamente y militar, también en el comercio. Aquí tengo un artículo fechado en Londres del New York Times semanal, que dice: el comercio cambia por amenazas, y menciona que la Unión Europea ha concluido 3 nuevos pactos comerciales en los últimos meses, uno con 4 países sudamericanos, otro con Suiza, otro con Malasia. Indonesia se pasa al grupo de los BRICS, que ya tiene la mitad de la población mundial, más del 40% de su producción económica total. Hay encuentro de las naciones del sureste asiático con el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico. Gran Bretaña participa en una nueva asociación
Organización de Comercio Transpacífico. Recuerden que Gran Bretaña está bastante aislada. Y se intensifican los contactos entre brasileños y mexicanos y canadienses. Es decir, hay un reordenamiento, empieza a darse un reordenamiento del comercio mundial. Lógicamente no se puede evadir la realidad de que Estados Unidos aún es la primera potencia económica a precios corrientes, porque ya el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dicen que, teniendo en cuenta la paridad por el poder adquisitivo, la famosa PPA que mencionan los economistas, ya hace años que China es la primera potencia económica, pero eso ni los chinos lo mencionan porque a ellos no les conviene presentarse como la primera potencia económica mundial. La realidad es que, sin poder eludir esa cuestión de que verdaderamente Estados Unidos es el mercado que más atrae importaciones de diversos países, sin embargo, ya en Asia están 3 de las 5 potencias más importantes del mundo. Está China, la India, Japón. Fuera de ahí queda Estados Unidos y Alemania. Entonces, si esos países asiáticos hacen acuerdos y la Unión Europea, por otro lado, hace acuerdos con otros países latinoamericanos, como las dos grandes economías latinoamericanas de Brasil y México, y en la misma Asia se hacen otros acuerdos, pues lógicamente habrá una reconfiguración del comercio mundial, una tendencia más hacia la multipolaridad, y eso entendemos que es muy importante. Aparte de eso, dejándolo de Latinoamérica, vi una información, no la vi en el país, información de un instituto Schiller que se existe en Estados Unidos, según la cual Donald Trump habría hablado de que se va a reunir más adelante Xi Jinping para tratar el problema de las armas nucleares. Esa no es información. Entonces, una vez calmen las cosas, resuelvan algunos problemas en Ucrania y en el Medio Oriente, entonces iría a tratar ese problema con los jefes de Estado de China y de Rusia. Esa sería, de hacerse realidad, una buena noticia. Podría ser retomar el acuerdo firmado en el 2010 por Barack Obama y Medvedev en Praga. Se acordaba entonces destruir gradualmente parte de esas armas. En la información que vi dice que ahora con la cantidad de armas nucleares que se puede destruir el mundo hasta 50 veces. No sé si es exacto ese dato, pero 50 años atrás, 40 y pico de años atrás, en la época de los hechos, se decía que con las armas que existían se podía destruir el mundo varias veces. Es decir, ya se estaban innecesarias, porque ya con las que hay es más que suficiente para destruir la humanidad o crear una situación tal que haga difícil la vida de la Tierra. Entonces, si estas informaciones son ciertas, y ojalá lo sean, es una noticia esperanzadora que se empiece a destruir las armas nucleares. Es el tema que hemos tratado en nuestro libro, La peligrosa transición de la hegemonía de Estados Unidos a China, porque según científicos y estadistas es la cuestión más peligrosa para la existencia de la humanidad. Gracias, Arsenio. Precisamente tú te refieres en tu encuesta y significativa exposición sobre lo que es el mundo multipolar. Y recientemente Sergei Lavrov dijo que Estados Unidos todavía mantiene lo que da esperanza de controlar un mundo unipolar. Afirmó eso en un artículo de Global Affairs, donde dice que Estados Unidos se niega a un mundo multipolar, un mundo compartido
por China, Rusia y otros miembros más del sur global. Es decir, en verdad pretende Rusia engrampar dentro del contexto de un mundo multipolar. ¿Será en verdad un mundo multipolar o un mundo entre Rusia, China y Estados Unidos? Pero ahora mismo es difícil. Ahora mismo lo que se visualiza es un mundo bipolar donde China y Estados Unidos puedan dictaminar lo que es el destino de ese gran globo terráqueo. Hacia allá es que se puede visualizar las dos grandes economías del mundo, porque yo me pregunto, ¿puede Rusia participar en un mundo multipolar o tripolar con un PIB de 1.9? Porque lo que marca el poder nacional es la economía. Es la economía. Y nosotros no la economía. Porque de nada vale que tenga una extensa geografía si no hay economía. Perdón, colega, perdón. Bueno, en el caso de Rusia, Sí. tiene geografía, tiene recursos, pero no tiene una economía. Se compara Tiene una economía bananera de un país. Una población pequeña. Sí, pero hay que tomar en cuenta 18 millones de kilómetros cuadrados. 18 millones de kilómetros por hora. Pero Eso- misiles eso- a veces sí, sí, pero es un poder militar. Ajá. Eso no es un poder global. Pero es muy importante. Sí, no. Vamos a estar claros. El poder de un Estado está fundamentado en su economía. Ahora, las armas nucleares son parte del poder militar. Dentro de los factores del poder nacional, entonces vamos a entrampar también a Corea del Norte como parte de ese poder global. No, las armas nucleares son parte del poder militar y que tienen incidencia en el poder político, pero no lo es todo. No tiene Rusia una economía como el Estado, por debajo del Estado de Texas, de los Estados Unidos. Rusia tiene en su territorio todo lo que los otros estados. Lo tiene, pero no lo ha explotado, porque tiene la única industria que tiene Rusia es la industria del petróleo. Hay que estar claro, no ha diversificado su economía, que es lo que está ahora mismo visualizando Arabia Saudita, que pretende diversificar su economía con el apoyo de los países occidentales, sobre todo de Estados Unidos, de salirse de la cuenca del petróleo. Bien, vamos a hablar Perdón, ahora. hay que tener en cuenta el poder militar. España fue un gran poder militar y no fue una gran. Sí, pero una cosa, España, a través del poder militar, las conquistas, asumió un poder económico. Roma fue grande porque a través de su poder, no, pero hay que saber algo, con su poder militar adquiría poder económico. Y con ese poder económico ampliaba su poder militar y su expansionismo, lo que le permitía a Roma dirigir los destinos de un mundo que ya no es mundo. Entonces, eso es lo que pretende Rusia en la actualidad con la conquista de nuevos espacios como Ucrania para tener más control sobre el amplio mundo de los minerales. Las tierras raras, Ucrania es rica en la mayoría de los minerales y por eso Donald Trump precisamente pretende negociar el 50% .
y lo engañaron de que el arsenal y que las tropas estaban entrenadas y tenían equipo de primera. Era mentira. Y por eso la operación militar especial, que estaba supuesto a durar 2 semanas a 3 semanas, ya va para 3 años. Entonces, apenas la economía se ha lastrado, se ha sangrado. Por eso, como dice Alfredo, tuvo que recurrir a China, tuvo que recurrir a Irán con los Bayraktar, y tuvo que recurrir a los misiles de Corea del Norte, que muchos de ellos cayeron. Pero no olvide, Cordero, que es el país con más recursos del mundo.